Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro desarrollo de la actividad número 5 de matemática básica. Mi nombre, Julia Andrea Amortegui. Pertenezco a la Facultad de Educación y Ciencias Humanas. Las temáticas que trataremos son las siguientes: medidas de tendencia central, lo que son media, mediana y moda. Medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles. Para dar desarrollo a nuestros ejercicios, empezaremos con el número 1. Con el grupo de personas de la empresa S.A. se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Como podemos ver, en el formato nos brindan la información que vamos a requerir. Encontramos el tipo de formato y el número de errores. En el tipo de formato encontramos contables, inventarios, facturas, ingresos, nómina y otros. Y en el número de errores encontramos los datos numéricos de cada uno de los formatos como tal. En el punto A, ¿cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variables estudia? Para este caso, la población sería el grupo de personas de empresa, S.A. La muestra sería la empresa S.A. La variable, cantidad de errores, y el tipo de variable sería cuantitativa, ya que como podemos ver en el cuadro, los datos que nos muestran son numéricos, por lo tanto es cuantitativa. En el punto B nos dice qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso. Para este caso podríamos calcular las tres medidas de tendencia central: moda, mediana y media. Punto C. Calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. En este caso, como sabemos, la moda es el dato que más se repite. En este caso sería 14, que son los limbos contables. En la mediana, nosotros ordenaremos los datos de menor a mayor y se escoge el del medio. Como en este caso tenemos dos datos que se encuentran centrales, que son el 5 y el 8, estos dos datos los debemos sumar y luego los dividiremos en 2, lo cual nos dará 6,5. Como podemos ver en la ecuación en la parte inferior, se encuentra como tal ya la ecuación de 5 más 8 sobre 2 y en nuestro resultado 6,5. En el caso de media, la media se hace la sumatoria de todos nuestros datos. En este caso sería 14 más 8 más 5 más 3 más 9 más 4 sobre 6, que es la cantidad del total de los datos que nos entregaron. Como vemos al final, en la ecuación está toda la sumatoria sobre 6 y eso nos da 7,16. En el punto D, ¿se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Y si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. Para este caso considero que no, ya que los datos se encuentran agrupados en una tabla de frecuencia. Por lo mismo, no nos sería posible determinar si encontramos poder hallar un cuartil, un decil y un porcentil. Punto 2.
Los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2, 2,5, 3, 3, 3,25, 4, 5, 6,5, 7,5 y 50. A. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? En este caso, aplicaremos las tres medidas de tendencia central: media, moda y mediana. Entonces, en este caso, para calcular la media, se sumarán todos los datos y se dividirán sobre la cantidad de los mismos. En este caso, sería 2, 2,25, más 3, más 3, más 3,25, más 4, más 5, más 6,5, más 7,5, más 50. Y los dividimos sobre la cantidad de los mismos caracteres que nos brindaron, que sería 10. Eso nos daría para un total de 8,675. En el caso de la moda, como sabemos, es el dato que más se repite. En este caso sería el 3. Para la mediana, sería igual la sumatoria de los datos centrales, dividido en 2. Como en este caso tenemos, igual que el caso anterior, dos datos centrales, debemos ubicarlos, los cuales serían 3,25 más 4. Los dividimos en 2 y eso nos dará 3,62. En el punto B, ¿cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales? ¿Por qué? En este caso considero que sería la mediana, ya que podemos tomar el valor del medio y este nos permite conocer o determinar también los ingresos anuales, tanto inferiores y superiores. En el punto C, el 75% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? Para esto debemos aplicar la fórmula de los porcentajes, es decir, el número de porcentiles por el número de datos dividido en 100. Es decir, en este caso, el 75 sería el porcentil, entonces sería 75 por 10 dividido en 100 y eso nos daría 7,5. Esto quiere decir que nuestra respuesta sería que el 75% de la población se encuentra debajo del 7,5 millones de pesos. En el punto D, el 30% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? En este punto podemos aplicar la misma fórmula del punto C, pero en este caso ya no sería el porcentil 75, sino el 30. Entonces tomaríamos el 30 por 10 sobre 100. Esto nos dará 3,0. Y nuestra respuesta como tal sería que el 30% de la población se encuentra por debajo de 3 millones de pesos. Para nuestro último punto, tercero, se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente. Igual nos entregan una tabla en donde podemos encontrar toda la información para poder realizar los siguientes puntos. A. ¿Cuál es la población, muestra y variable
¿Y qué tipo de variables se estudiaría en este caso? En población sería pacientes que toman la terapia psicológica. La muestra serían los 69 pacientes. La variable sería la medida de talla. Como podemos ver en nuestra tabla, esta medida de talla está dada por centímetros. Y el tipo de variable sería cuantitativa, porque de igual manera nos están entregando los datos numéricos. B. Encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. Entonces, empezando por la primera sería la media. Para la media debemos tener en cuenta siempre nuestra fórmula. En este caso se dividirá 1 sobre el 69, que es el total de la frecuencia, por la sumatoria de los intervalos multiplicado por la marca en clase y frecuencia acumulada para un total de 161,55. En el caso de la moda, para este caso, el límite inferior es 160, más la amplitud, que serían 10, más la frecuencia absoluta, más la frecuencia anterior a la mediana, dividido entre frecuencia anterior a la mediana, más frecuencia posterior a la mediana, para un total de la moda de 161,90. En la mediana, en este caso, se ubicará de igual manera el límite inferior, que corresponde a 160, más la amplitud, que sería igual 10, por la suma de frecuencia menos frecuencias anterior a la mediana, sobre frecuencia acumulada para un total de 160,2. Punto C. Encuentre 3 medidas de posición. En este caso haremos los cuartiles, deciles y percentiles. Para empezar con los cuartiles, debemos aplicar la fórmula igualmente, y en este caso sería 1 por el total de frecuencia acumulada dividido entre 4. Entonces, lo que esto daría es 1 por 69, que es nuestra frecuencia acumulada, lo vamos a dividir entre 4 y esto nos dará 17,25. De ese cuartil 1 se encuentra en el rango de 155 y 160, ubicada en la frecuencia acumulada de 34. Entonces, aplicando la fórmula, sería 155 más 5 por el total de frecuencia acumulada. O sea, como obtuvimos 17,25, lo restamos menos 13, que es la frecuencia anterior a la media, dividido entre la frecuencia absoluta, o sea, 21, para un total de 156,01. Bueno, entonces, como decíamos, con los deciles, para eso también debemos aplicar la fórmula y reemplazaremos los datos, es decir, 2 por 69 dividido en 10, esto nos dará 13,8. Entonces decimos que para hallar el valor del decil, debemos ubicar el límite inferior más 5, por el resultado del decil, que era 13,8 que nos dio anteriormente, menos frecuencia anterior sobre la frecuencia absoluta, que es 21. Esto nos dará un total de 155,19. En los percentiles, en este caso vamos a encontrar el valor porcentil 80 y aplicaremos de igual manera la fórmula para llegar al resultado de 160 más 16,30, un total de 176,30. Muchísimas gracias y hasta una próxima.